todo. Buena tarde, les damos la más cordial bienvenida en nombre del Centro Cultural Allende 637 y en nombre de la Alianza Controverso. Ambas instancias hemos organizado esta presentación, lectura, firma del poemario de Francisco Santoyo, el autor que nos acompaña, y estamos muy contentos para la ciudad de Morelia presentando esta obra. Y para nosotros nos ha brindado grandes satisfacciones y pues queremos seguirla promoviendo en todos los lugares y ciudades que nos sea posible. Mi nombre es Hugo León, soy editor asociado de Salto Reverso. Somos una editorial independiente de Ciudad de México, Puebla, y nosotros, colegas editores, uno está en San Luis Potosí, otro está en Ciudad de México, y editamos poesía, editamos cuento, editamos novela y también ensayo, y ahora vamos a hacer cosas también de arte y periodismo. Y finalmente nuestra labor es promover el arte y la cultura. Estamos muy seguros que el arte sana, el arte cura y el arte es el alimento del alma. Y por eso hacemos esta labor y por eso estamos hoy muy contentos de encontrarnos acá, y por supuesto les damos las gracias por acompañarnos esta tarde. Voy a presentar a los integrantes de la mesa. A la derecha tengo al maestro Ernesto Hernández Douglas, poeta y promotor de la lectura. Nació en esta ciudad de Morelia en 1971. Ha publicado títulos de poesía como Bitácora Clandestina, en una edición de la Sociedad de Nicolaites Exalumnos, una colección de poemas sin título, editado por Colectivo Artístico Morelia, del 99, Oscura Luz, editada por el Instituto Michoacano de Cultura, en 2002, Lugar de Muertos, un prólogo de Gaspar Aguilera Díaz, editado por El Árbol Ediciones, en 2008, Museo de Musas, editado por Gitanjáfora, Morelia Editorial, de 2008, y Inventar París, editado por la SECUM, en 2009, y Laboratorios del Soy, edición del propio autor, de 2016. Durante los últimos 10 años, el impartido de talleres literarios en ciudades como Morelia, ya radicado de su vida, Lázaro Cárdenas y Uruapan. Muchas gracias por su presencia, maestro Ernesto. Estamos nos congratulamos de que nos haya aceptado acompañarnos esta tarde. Bienvenido. Y bueno, voy a leer también la semblanza de nuestro autor, que muchos de ustedes le conocen, Juan Francisco Santoyo Ojeda, nacido en esta ciudad de Morelia en 1984, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Continental, es maestro en Mercadotecnia también por esta institución, y maestro en Comunicación Institucional por parte de la Universidad Panamericana. Ha estado interesado en el ejercicio de la escritura desde la adolescencia y tiene publicadas la novela El sueño y la mariposa, en 2008, su primer poemario Libra, de 2019, ambos con Innovación para Lagares, y por supuesto el texto que nos ocupa hoy día, Letanías Soledad. Bienvenido, Juan Francisco, felicidades por esta obra y por esta presentación. Bien, sin más preámbulo, voy a ceder la palabra al maestro Ernesto para que nos
comente algo sobre el libro. Después yo mismo ampliaré mi participación. Después cederemos la palabra al autor, pues platicará un poco sobre la construcción de su obra, y después, por supuesto, abriremos el micrófono para que los asistentes pregunten o comenten. Al final, el autor estará, por supuesto, firmando los ejemplares de su poemario para que desee adquirirlos. Pues vamos ya, sin más preámbulo. Maestro Ernesto, por favor. Bueno, primeramente, buena tarde a todos, a todas. Es un gusto para mí estar aquí. Es, por supuesto, motivo de celebración y de agradecimiento que el poeta Juan Francisco me haya considerado para presentar su tercer libro, su tercera obra, de muchas que esperemos que vengan, que deseamos que vengan. Yo hice un texto para hablarles de mi experiencia con el libro y voy a continuación a leerlo. El texto se llama Concurrida Soledad. Musa de artistas, anacoretas y ermitaños, árbol del bien y del mal, cobijo de intemperie, oxímoron en hoja de otoño para un incendio, corazón oscuro que late para dar luz a quienes te veneran, inquietante sombra de quienes aman, nombre de las cosas que flotan en los renglones del insomnio. Tercera palabra del título del poemario que hoy presentamos: Soledad. Letanías de Soledad es el tercer libro de Juan Francisco Santoyo, escritor nacido en Morelia en 1984. Publicado en noviembre del año pasado, hoy lo viene a compartir. Se me ha dado la oportunidad de presentarlo y con agradecimiento y gusto les haré saber parte de mi recorrido sentipensante alrededor de sus 179 páginas. Por principio de cuentas, el diseño de portada y la imagen que la ilustra son ya un signo enviado a la mirada del lector. 3 frondosos y negros árboles enmarcados en la neblina, y a un lado la figura fantasmal de alguien que se adentra y se hace uno con el paisaje. Veo en la unidad trinitaria de los árboles el conjunto de cada uno de los poemas. Finalmente, todo libro es literal y metafóricamente un árbol. Y en la figura humana veo al poeta que enarbola el verbo. La neblina es la soledad, útero nocturno de donde ha surgido la luz de este trabajo literario. El diablo frecuenta soledades, nos dice el cantante argentino Gustavo Cerati en su canción Verbo Carne. Recordé esa frase mientras leía el libro de Juan Francisco Santoyo. Entiendas aquí al diablo no como un elemento negativo, sino como el santo patrono de los poetas, Dios gnóstico de los rebeldes. Cuando el silencio y las ausencias se hacen presentes, la imaginación se puebla de habitantes que encarnan en la poesía. Y es el diablo, dulce compañía que nos asusa, nos seduce, nos hace hablar las más íntimas verdades. Escribió el poeta inglés John Milton que todos los poetas, sin saberlo, son partidarios del diablo. De íntimas verdades está formado el corazón de este poemario. Friedrich Nietzsche dejó escrito
que de todo lo escrito, él solo apreciaba lo que estuviera escrito con sangre. Escribe con sangre y sabrás que la sangre es espíritu. Reza uno de los parágrafos de su monumental obra Así habló Zaratustra. Tinta sangre es la que corre en cada una de las líneas de estas letanías de soledad que dejan ver por todos lados una apasionada desnudez. Polifónico y barroco, parte del espíritu de este trabajo es la diversidad. La más evidente es la diversidad temática. En Alas de Libertad, el poeta recorre distintos tópicos que van, entre otros, de lo político a lo amoroso, de lo cultural a lo existencialista, de lo mítico a lo científico. Juan Francisco Santoyo ha creado una selva de signos cuya exuberancia y énfasis no permiten la indiferencia. Un poeta es un ser que abre los ojos a las posibilidades constantes del asombro. Atento al tiempo que le tocó vivir, el autor de este libro da su palabra en prenda para dar cuenta de fenómenos que afectan al llamado tejido social, como los usos inquisitoriales que se les dan a las redes sociales, o las esperanzas poco a poco fragmentadas por la realidad de la política, que no sabe de ideales, sino de intereses. El poemario es un continuo vaivén entre lo personal y lo colectivo, lo más íntimo y lo público. Hablé antes de la exuberancia que de la primera a la última página recorre estas letanías de soledad. Polifónico y barroco. El libro es posmoderno en el fondo y clásico en la forma. Por un lado, es una torre de Babel virtuosa, en donde se da cita a la pluralidad. Lo mismo resuenan aquí ecos de Quevedo, referencias a Marilyn Manson, alusiones cristianas, prehispánicas, hindúes, onomatopeyas y pictogramas. He aquí la fiesta cuántica de lo real. Por otro lado, de manera implícita y explícita, mediante un prólogo del autor, queda de manifiesto su deleite por las formas clásicas, en las que el verso medido y la rima, ya no tan comunes en esta época, dan estructura y formalidad al fuego de esta poesía. El soneto, cuyo origen es siciliano, alrededor de un ya lejano 1240, prevalece sobre las demás formas elegidas por el poeta michoacano para concentrar y dar cabida a sus múltiples intereses expresivos. Todo ello ya es suficiente para despertar el interés de quienes apreciamos el arte del verso. La magia de las palabras que danzan en imágenes y hacen música callada de tropos en tropel. La vocación de quien desde la soledad crea puentes hacia el mundo. Estas letanías de soledad son eso, puentes, espejos de intensidad para mirarnos, letanías que alzan la voz y giran en adjetivados espirales, súplicas a veces, lamentos en otras y cantos a la luz también. El tono es siempre intenso. En Letanías de Soledad campea un aire de romanticismo, ese movimiento artístico y literario surgido en la Europa del siglo XVIII, como una respuesta aguda, inteligente y al mismo tiempo arrebatada frente a la fría racionalidad de la Ilustración. Juan Francisco Santoyo no es poeta de medias tintas. Se lanza enfático al encuentro del poema
para que éste sea vértigo y exaltación emocional. Sus textos no dejan de ser un despliegue de ingenio y pensamiento. Sin embargo, no por ello pierden nunca la fogosidad de sus recursos, ya sea la metáfora, el oxímoron o la hipérbole. Dionisos es quien aviva la celebración de cada página. Estamos ante la embriaguez de la emoción que en ningún momento se detiene ni pone freno a los corceles que el poeta ha decidido dejar sin brida para que se lancen a carrera abierta y libre sobre las praderas del lenguaje. Estamos ante la embriaguez que hace hablar en lenguas y frente a la que toma sentido el refrán de que los niños y los borrachos dicen siempre la verdad. Y hablando de embriaguez, resulta necesario traer a este momento a la influencia tutelar de Letanías de Soledad, Charles Baudelaire. Renovador de la poesía, el escritor francés irrumpe los salones luminosos de la poesía con su antorcha luciferina. Se considera que pertenece al simbolismo, pero el sello que lleva en la frente para siempre es el del poeta maldito. A partir de él, entran con fuerza y derecho propio las regiones de la oscuridad, como parte de la temática que los poetas tienen libertad de abordar. Charles Baudelaire ha influenciado directa e indirectamente a muchos poetas posteriores, entre los que podemos mencionar, entre muchos otros y otras, a Arthur Rimbaud, George Sand, Antonin Artaud, Leopoldo María Panero y Eduardo Insaldi. Juan Francisco Santoyo forma parte de quienes han visto en el sol negro de Baudelaire guía e inspiración. Cosa que podemos decir de este poemario que hace más de un guiño a las flores del mal, obra que puso en el firmamento al poeta inaugurador del malditismo. Semejanza de poetas que se hacen señales a través del tiempo y que continúan una tradición dentro de la tradición de la poesía, que se saben parte de una aristocracia o logia de afinidades selectivas. Las tres primeras muestras de lo que digo las tenemos en el título, que se hace eco de uno de los poemas más conocidos de Baudelaire, Letanías a Satán, así como en el epígrafe que antecede al poemario en sí, un epígrafe justamente de Charles Baudelaire. Y finalmente, en estas tres señales que yo veo de influencias, están las palabras que ambos poetas dirigen al lector. En el caso de Baudelaire, escribe un poema dedicado al lector, a ti, hermano mío, mi semejante, hipócrita, le llama. Es mucho más amable Juan Francisco, pero también se dice pues al lector, ¿no? También Baudelaire usó el soneto como forma literaria, en donde mostró que su revolución no estaba tanto en la forma como en los temas que abordó, que son en su mayoría todos los que podríamos considerar como temas del mal. Es decir, aquellos que una sociedad determina como negativos para ella. Otro de los aspectos en los que Juan Francisco muestra su homenaje al poeta francés es precisamente en los tópicos que gusta frecuentar. En Letanías de Soledad se hace presente la embriaguez como tema y como postura estética y estilística. Los paraísos artificiales, la mujer como musa y amante, tanto en su parte benigna como maligna, la voz del asesino y el crimen, lo satánico y lo divino, las referencias mitológicas y las de la modernidad, el éxtasis de lo alto y lo bajo,
la blasfemia y la oración. En la introducción escrita por el autor michoacano, nos menciona su amor por la música. De ahí varios de los epígrafes haciendo referencia a la letra de canciones de Marilyn Manson, Tool y Rammstein, entre otros. Por lo que consideré pertinente hablar de la última parte de este libro, haciendo uso de un término musical surgido en los años 80, bonus track. Se trataba de una canción más que se agregaba al concepto del disco. Era una especie de regalo del cantante o banda en cuestión. Bueno, pues de la misma forma, el bonus track de Letanías de Soledad lo encontramos en la segunda y última sección del poemario, cuyo título, también referido al ámbito de la música, es La Suite del Mictlán. Una suite es una forma musical que se popularizó en la misma época en la que tuvo auge el soneto. Entre las características de una suite se halla la variedad de movimientos enmarcados con un tema o motivo musical unificador. La suite del Mictlán está compuesta por un preludio, 9 partes, que nos van mostrando las 9 etapas o regiones que componen a este lugar simbólico, y un epílogo que consta a su vez de 5 cantos. Es una obra en sí misma, que acompaña las letanías de soledad con cantos y flores de muertos. En esta parte, continúa el poeta michoacano desplegando las virtudes ya mencionadas, pero ahora con distintas herramientas, como es la onomatopeya, el pictograma y diversos acomodos en la página del verso, entre otras. La creatividad abre su abanico y nos entrega un poema vivo y vital, a pesar de que trate sobre la muerte. Aunque esto, como se sabe, no es tan contradictorio, ya que nada como pensar a profundidad en la muerte para darle argumento a nuestro paso por el mundo. En el poemario, compuesto por poemas, escuchamos en primera persona a un ser que pasa todo el trayecto que como ánima debe cruzar para llegar al Mictlán. Es el lugar de muertos y liberación de la mitología náhuatl y mexica. Al estar escrito en primera persona, quien lee no puede menos que empatizar e incluso reflejarse en ese futuro que de una u otra forma a todos nos aguarda detrás de cualquier instante. Las imágenes creadas por Juan Francisco nos hacen ver y sentir cada territorio de esa especie de prueba iniciática que es el recorrido rumbo al Mictlán. Y es así que como lectores llegamos a esta parte final del poemario que nos comparte Juan Francisco, plenos de música, imágenes y devenires de la sensibilidad y el pensamiento. Es así como llegamos a la última página, convencidos de la riqueza creativa de este trayecto que hicimos junto al poeta y esperanzados en sus próximos libros, confiados en que su pasión por la poesía seguirá dando nuevos y renovados frutos. Que así sea. Y bueno, yo también traigo un bonus track. En este caso será la lectura de uno de los poemas del libro de Juan Francisco. Quiero dedicar esta lectura a
Carlos Manso, como sabemos, alcalde michoacano, recientemente asesinado en este país que se ha convertido en una especie de Mictlán, una especie de lugar de muertos. Esperando, con la esperanza, hace rato tuvimos una marcha, de muchas que ha habido y de muchas que habrá, por fortuna, porque creo que es, desgraciadamente y de alguna manera afortunadamente, parece que después de tantas y tantas y tantas muertes en este país, es la muerte de un alcalde en Uruapan quien está levantando ya el clamor, la protesta, la necesidad que tenemos de salir del miedo, de salir de la angustia y de decir ya basta y que algo distinto se tiene que hacer en este país en cuestiones de seguridad. El poema que voy a leer es el discurso fúnebre, que es el preludio a la suite de Mictlán. Tus entrañas no vibrarán ya más. El pesar de tu vida terminó y te aguarda una nueva travesía. Tu corazón herido es ofrenda de piedra, regalo que te expía de las dudas fervientes del pasado. Será tu fuente, tu brillante guía para afrontar las dificultades que en parajes sigosos arderán y tu ánimo celosas arderán, frenarán. Carácter, convicción y resistencia te serán necesarios para todos sus retos superar. Tan breve es la vida, tan fugaz el presente. La luz se apagará evanescente, mas tu vereda no continuará, no culminará. Demuestra que eres digno de alcanzar un final grandilocuente. Permite que la noche te arrastre, te cobije, te aliente y brinde sabiduría andante, y que tus pasos, bendita, iluminen hacia el eterno Mictlán. Anhela la divina complacencia, desgárrate por conquistar santuarios y poder entre dioses aletear. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Ernesto por sus sentidas y atinadas palabras. Vamos a ampliar de mi parte un poquito más la reflexión y en este sentido les quería compartir que yo soy profesor universitario hace casi 30 años. Y una de las cosas que más nos llena y nos anima a docentes es imaginar el futuro de nuestros discentes. ¿Qué será de cada uno de ellos? Los vemos llegar desenfacaditos de la preparatoria, imberbes, y los vemos salir cambiados, transformados, a partir, yo diría, y al menos así es como lo miro, si algo tratamos de hacer pues es que nuestros alumnos tengan, desarrollen criterio para tomar sus decisiones, sea cuales sean. Y en este viaje, en esta mirada que hacemos al inicio de nuestro contacto con todos nuestros estudiantes, vamos descubriendo hacia dónde van y hacia dónde irán.
y a veces se nos pierden en el camino, a veces no. ¿Qué me iba yo a imaginar de aquel alumno apodado Cacho, con su sempiterna playera aurirroja de Morelia? No hablaremos de eso, es una herida, ahí está. Pero ¿qué me iba yo a imaginar que unos años después iba ya en esta hermosísima ciudad, departiendo la mesa y comentando su libro, que además nos llevó varios meses de trabajo y de gozo al editar, ¿no? Al revisar cada sílaba, cada palabra, al enarbolar todas estas ideas a partir de la propuesta de Don Francisco. Al final, el sentimiento, por supuesto, es de orgullo. Es de orgullo por el trabajo, por el bien hecho y por la semilla sembrada que fructifica. Y a eso es lo que nos constituye a uno como docente. Mirar los frutos de nuestros alumnos. Que los alumnos superen al maestro. Eso nos tiene contentos siempre, nos tiene satisfechos, exultantes, diría yo. Y en mi caso, soy muy afortunado porque así ha sido. Con Francisco y con muchos otros queridos alumnos que ahora uno los mira y dice, bueno, aquella vez que les inculqué, quizá no la poesía, pero sí la teoría crítica, seguro. Nuestro santo patrono Jean Baudrillard, pervasivo siempre, ¿no? siempre crítico, y a todos esos pensadores que desembocan finalmente en estas páginas. Me congratulo realmente porque esto haya resultado así, porque el libro sea testimonio de aquellos años formativos de desarrollo y lo que vino después, tus maestrías, tu trabajo, tus devenires, y seguramente es lo que da pie a todos estos versos. Y para entrar en materia y para aterrizar, vale la pena, por supuesto, yo decidí leer un par de los poemas que tenemos acá, también con la intención de que al escucharlo saliven y vayan empapándose de lo que es Letanías de Soledad y eso pueda tornarse en que lo puedan tener entre sus manos. Al final del día, quienes hacemos libros, sabemos que la experiencia táctil de la lectura es imprescindible. Por eso siguen vendiendo más libros físicos que electrónicos, a pesar de todos los pesares. A ver, vamos entonces. Ya decía el maestro Ernesto sobre la diversidad temática en la obra de Francisco, y una de las cosas que a mí me llama la atención es este guiño a la astronomía, y de repente nos habla de una galaxia lejanísima, por supuesto, una ironía y quizá un poco de humor negro, nos habla de Laika, la célebre perrita, iba a decir rusa, pero iba a decir soviética, que viajó al espacio. Y yo les voy a leer ahora Stella Polaris, una oda a los universos y a las estrellas. Stella Polaris trae un epígrafe
It is the start to every wandering bark, whose words unknown although his height dictated, de William Shakespeare. Constante resplandor del firmamento, que guía titilando a los viajeros, tu luz es el geográfico ornamento. El cálculo de mapas venideros que alumbra suspicaz todos los sueños perdidos tras tus cantos agoreros. Fulgores tan distantes y pequeños bastan para el camino iluminar y destrozar los álgidos desdeños, que fervientes se habrán de apaciguar con la aguja y apoyo de planetas, endebles se podrán purificar las desazones y dejarlas quietas, arropadas por sacra nebulosa que tras tu rumbo fijo en grietas. Hacia el final de ida presurosa, la brújula que arderá confiable, irradiando la paz más calurosa. La oscuridad la tornas navegable y vives al espacio tan precisa, un fastuoso equilibrio impunable, y haces de la tierra tu sumisa razón para fulgente relumbrar, diamante que en el cielo arrulla brisa, te pido a mi destino encauzar. Y también haré alusión, como ya lo hizo mi colega, a la suite del Mictlán. Solo enfatizar en cuanto a esta diversidad temática, para quienes apenas esbozan o inician su camino en la poesía, creo yo, o puede ser muy interesante deslindarla de esta vertiente, este talante romántico que generalmente se asocia con la poesía. Sí, hay poesías románticas acá, pero como ya lo decía el maestro Ernesto, estos diversos abordajes pueden contribuir a que le demos o confiramos a la poesía un montón más de significados y una serie de posibilidades narrativas más diversas. Voy a leer pues la segunda de la suite del Mictlán, donde se hace como diríamos, este gran despliegue onomatopeico. Fue un reto en términos de diseño, pero el resultado a mí me parece que es muy afortunado. Tepetli Monamictlán. Se alza la mañana de prístina eternidad sobre noveles ojos, atestigua vacuidad y rememora pactos con nuestra divinidad. Pum, pum, a lo lejos se escucha, pum, pum, cada vez más cercano, pum, pum, un bullicio decano, pum, pum, estrépito angustioso, pum, 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 se cierran y se abren los dos cerros rabiosos que anhelan estrujarnos, y con rítmico vaivén los deseos virtuosos ágiles arrancamos, pum, pum, están más y más cerca, pum, pum, es momento indicado, pum, pum, para cruzar de lado, pum, pum, hacia el ínclito Mictlán, pum, pum, el fragor quedó atrás, opresora dualidad se ancló en el pasado, cándida sagacidad
flecha de ardiente rumbo, indolente opacidad. Pum, 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 pum. Muchas gracias. Y ahora sí, damos la palabra a Juan Francisco, al autor, para que nos exprese sus ideas. Adelante. Gracias, Hugo. Gracias, maestro Ernesto, por sus palabras. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar aquí hoy. Este es mi tercer libro, pero en realidad me gusta pensar que es el segundo, porque es el segundo de poesía. Como le comentaba al maestro antes de iniciar esta presentación, realmente, aunque puedo escribir en prosa, el verso es lo mío. Y este libro es además producto y reflejo de un momento de transición, a mí decir de crecimiento, de madurez. Porque este proyecto surge después de que se publica la antología previa, que es Libra, del 2019, un libro pues con poesías mucho más hacia el amor y el desamor como temática principal. El verso libre también todavía muy presente, es justo a mitad de ese libro cuando yo empiezo a realmente estudiar, analizar lo que es el verso querido, lo que es el ritmo, la métrica, los tipos de poesía clásica que existen, como el soneto, que siempre ha sido mi expresión favorita poética. Y justamente Libra viene a ser el resultado de 20 años de esfuerzo. Es un sueño que surgió en 1999. Cuando yo entrando en la preparatoria pensaba tener una banda de música, una banda de rock. Y lo que empezaron siendo letras de canciones terminaron siendo poemas. Entonces cuando se publica Libra es un sueño de 20 años que culmina, que termina, y de repente siento este vacío creativo de decir, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué? O sea, no puedo dejar que esto sea el culmen, el cenit de lo que puedo alcanzar al escribir. Tiene que haber algo más. Coincide también que la publicación de Libra llega en una etapa en la que el amor propio, la aceptación personal y justamente la palabra clave que usted bien acotó desde un principio, que es la soledad, verlo desde un punto de vista no negativo, no desde el sufrimiento, no desde el dolor, no desde la desesperación o la frustración, sino como una oportunidad para conocerte, quererte, respetarte y sobre todo construir ese yo que quieres ser. Y lo que en un principio era el miedo de decir, bueno, ¿y ahora qué voy a escribir? No hay una musa, no hay musas como tal de carne y hueso. Y muy rápido me di cuenta de que el universo, mis gustos y mi imaginación eran el límite. De repente yo podía escribir un poema al agujero negro que está alrededor de nuestra galaxia. O de repente pude hacer un poema que en realidad es un exorcismo, o que tiene la intención de que sea un exorcismo para el lector una vez que lo lee. O una súplica a Dios, un grito de desesperación a Dios. De repente me puse en la mente de, por ejemplo, los asesinos de Colombia y dije, bueno, ¿qué traerán en la cabeza, no? ¿Y qué habrá sentido esa persona que fue su víctima, que a lo mejor ni cuenta se dio y de repente una bala acabó con su vida sin más ni más, sin razón y sin sentido? O La suite del Mictlán, un proyecto que me llevó un año a trabajar y que fue releer a Fray Bernardino de Sahagún, releer los textos que se tienen acerca de la cultura mexica, su cosmogonía, su forma de entender el mundo, tratar de imaginar cómo sería ese tipo de personas que no le rezaban a Jesús, sino que más bien le ofrecían sacrificios a Huitzilopochtli, o a Tlaloc, o a Mictlantecutli. ¿Cómo sería la cosmogonía de esa persona? Trataba yo en este libro de salir un poco de quién he sido como poeta y de lo que he externado como poeta, para trabajar temas más diversos, temas que a lo mejor en otro momento he dicho, ¿cómo te va a hablar, cómo te va a escribir un poema acerca de un amor, sabes? Pero eso fue lo bonito, ese fue el reto de este libro, de decir, bueno, atrás dejo 20 años con Libra de un esfuerzo por publicar, por hacerme de un hombre poético, ahora sigue demostrar que se puede y que hay temas que no, por no caer dentro de las temáticas normales, como bien lo comenta el maestro, la influencia de Baudelaire es vital para que yo tenga esta
curiosidad de ir más allá de los temas clásicos. Justamente abro con un epígrafe de Baudelaire porque Las flores del mal es de esos libros que una vez que los leí cambió mi percepción de la poesía y de lo que yo quería lograr como poeta, como escritor publicado. Otras dos influencias muy grandes que hay en este libro pues son por supuesto Federico García Lorca, que es un poeta que a mí me parece que esa sencillez para retratar lo campirano, lo bucólico, al mismo tiempo este amor muchas veces prohibido dada su orientación, sobre todo en una época de persecución, de crisis a nivel social en la España de la predictadura, y Gustavo Adolfo Bécquer, que también a mí me parece un poeta sensible en extremo, que la primera vez que leí su antología poética pues lloré, y más al conocer las historias que hay detrás de la infidelidad de la mujer, del perdón, de las nuevas oportunidades que él va narrando en su obra. Me parecen que esos son los tres poetas imprescindibles para lograr esta amalgama de temas que, como bien dice lo mismo, de repente van temas de biología, de repente van temas de astronomía. Hay un par de poemas que son justamente críticas a esta vida digital en donde de repente primero te cancelo y luego averiguo si es real lo que se dice o no, o la posverdad, las fake news. Al final son muchos temas que convergen y que me dejan a mí la satisfacción de decir, bueno, este soy yo y esto es lo que me gusta. Suelo definir a Libra como un diario de mi corazón, sentimientos muy concretos, poemas con dedicatoria que llevan nombre y apellido, una temática centrada en la introspección acerca de lo que se siente por otra persona. En este te presento una disección de mi cerebro en la que te digo, me gusta hablar de esto, me interesa este tema, a lo mejor no lo platicamos o no surge, pero a mí me interesa mucho. A pesar de ello, sí sigue habiendo un dejo de romanticismo y me gustaría empezar a leerles algunos poemas para que se animen a comprarlo. Y voy a arrancar con uno que es de los pocos precisamente que es de amor y que se llama Mereces. La pasión más bonita que mereces, a alguien que te quiera de verdad, que adore en cercanía tu verdad y tus dolores sane hoy con creces. Mereces un cariño ilimitado que reemplace dañinos sentimientos y aniquile pasados escarmientos con cadencia y a ritmo acelerado. Mereces lo mejor en esta vida, vivir plena, dichosa y muy feliz, con amor como blanca cicatriz. Que tu existencia brinde larga dicha a quien exclame, sí, la conocí, y yo solo te merezco a ti. Sin embargo, otra de las cosas que me llena mucho de emoción al compartir este libro son los poemas de amor propio. Son poemas, como les digo, que no podían haber surgido de no haber sido por la serie de cambios y situaciones por las que yo estaba pasando en ese momento. Sobre todo de aceptar la propia valía, de saber quién soy, cuánto valgo, y me parece que ningún poema lo refleja mejor que este llamado Moretones, heridas, cicatrices. Moretones, heridas, cicatrices, medallas conseguidas con furor, los inermes testigos del dolor, vestigios de los tiempos infelices, será del pavimento exquisito que me conducirá a la victoria. Con gran paciencia obtendré la gloria, arropado por resplandor fortuito. Excelentes maestros, los fracasos, valientes enseñanzas llevarán los temores hacia infiernos lazos, mientras la fuerza interior, rugiente, se desborden en helados triunfos, por fin mi alma arderá potente. Y pensando un poco en esta variedad de temas, la verdad es que tenía muy claro cuando fue la presentación en la Ciudad de México los poemas que iba a leer. Ahorita me parece un poco más difícil, pero estoy pensando, hablando justamente de temas políticos, de retomar un poema llamado Clipperton. Clipperton
fue una isla que fue parte del territorio mexicano desde tiempos de la Nueva España hasta prácticamente su siglo. Sin embargo, por descuidos, ignorancia, desconocimiento pues, de nuestro propio territorio, las autoridades mexicanas a partir de la Revolución Mexicana se olvidan de este atolón en el Pacífico y al final lo perdemos a manos de Francia a través de un juicio que el rey Víctor Manuel III de Italia termina a favor de Francia, pues por la cercanía que había entre ambos gobernantes, que me parece que refleja como pocos esta historia, pues la propia desconsideración del mexicano promedio hacia su pasado, hacia su legado. Y yo siempre le he dicho que si yo fuera el presidente de este país, yo me iría a una guerra diplomática con Francia para recuperarla. Por muchas razones que van desde la zona exclusiva económica, el tema pues que hoy en día es un santuario natural. Y bueno, el poema dice así: en medio de un desierto azules colores, mecida por las olas de inclemencia, y, anclada por fatal indiferencia, los ecos del pasado fiel respondes. Las arenas del tiempo te desgastan, y los rayos del sol te debilitan. Tus aguas sobre ácido adormitan, y tifones toda ilusión aplastan. Oh, isla de pasión arrebatada, sé firme como tus peñascos viejos, resiste a la avaricia y al olvido. Por guano y por fantasmas reclamada, tu vaivén seguiremos desde lejos, producto de un histórico descuido. Por ejemplo, en el tema, como les comento, el poema del mamut también me parece bastante interesante retomarlo en este momento, porque fue un reto. Tiene una dedicatoria a un amigo mío que de hecho es el autor del prólogo del libro, y que es una figura a quien siempre yo le he confiado mis textos. Una vez que termino un poema, lo primero que hago es preguntarle: oye, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? Inclusive en varios casos ha sido: ¿qué título le pondrías? ¿No? Porque no se me ocurre. Entonces él algún día me dijo: pues deberías hacer algo de la megafauna, de las bestias del Pleistoceno, porque los dos compartimos el gusto pues por, iba a decir los dinosaurios, pero en realidad es por la historia de la vida en la Tierra. Entonces me hizo este reto, dije: órale, vamos a intentarlo, y se los comparto a continuación. Primera parte. Armados con ingenio y fantasía, cerremos nuestros ojos un momento, soñemos con viajar hacia un fragmento de la historia de nuestra biología. Sobre planicies congeladas vamos, en busca de las bestias imperfectas, que destruyan las dudas más obyectas y muestren lo que con fervor ansían. Segunda parte. Retumban las pisadas de un bravío animal, con sus rastros crematorios, a través de los blancos territorios que han sido sepultados bajo el frío. Magnífico gigante legendario, tu andar, lento y pesado por la nieve, silencioso y atemporal nos mueve. Fantasma del extinto cuaternario. Con un tosco vaivén, a tus colmillos exhibes con un gran aire majestuoso. Tu tropa extiendes por el suelo, brioso, y tus ojos, intensos farolillos, brillan sobre la noche, blanca y negra, expelen con fuerza poderío. Reconocemos a tu señorío, que nuestra ensoñación perpetua arranca. Tercera y última parte. Pero el brazo de la extinción cazó y borró de la tundra tu pelaje, de nuestro porvenir atroz celaje. Duerme, al fin que el tiempo te olvidó, eternamente en hielo cobijado, vivirás protegido y estudiado. Y para cerrar, creo que hay un poema en el que finalmente reflejo ese alcance de madurez que yo buscaba cuando inicié este proyecto. Finalmente fueron 4 años más un año en el trabajo de publicación, en el que me di cuenta de muchas cosas respecto a mi alcance, muchas cosas respecto a mi capacidad, muchas cosas respecto a mis sueños, porque al final lo que yo busco al escribir, primero que nada, como comentaba el maestro antes de iniciar, es la catarsis. Yo escribo porque de esta manera no me guardo lo que no puedo compartir con nadie, pero al final mi meta es trascender. ¿A qué me refiero con trascender?
etc. Si yo retomo los nombres que ya se mencionaron, Charles Baudelaire, Federico García Lorca, Gustavo Adolfo Bécquer, son personas que llevan siglos muertas, que su presencia física terminó hace tiempo. Sin embargo, considero que están más vivos que la mayoría de las personas porque su obra sigue influyendo, sus palabras siguen teniendo eco, su forma de pensar, de entender y de sentir la vida sigue inspirando y retomando corazones. Y al final, mucho después de que todos nosotros regresemos al polvo, seguramente esa obra de todos los grandes artistas universales seguirá influyendo y seguirá estando presente en el colectivo social. Y al final es lo que yo busco, que así como algún día se habla de Sor Juana Inés de la Cruz, o se habla de Gabriela Mistral, o se habla de los hermanos Machado, algún día también se mencione a Juan Francisco Santoyo como alguien cuya obra dejó un impacto. Me gusta poner en estos momentos el caso del poeta romano Catulo, contemporáneo, vamos a llamarlo así, de Jesús, una persona que vivió hace 2000 años, y que yo cuando leí sus poemas me reía, me provocaba indignación, me provocaba asco. Me acuerdo que hubo un poema que me sonrojó y yo decía, es que ¿cómo es posible que alguien pueda escribir acerca de temas tan sucios, ¿no? Y de una manera tan bella? Y me parece increíble que alguien que vivió hace 2000 años en el Imperio Romano, que no tenía ni idea de cómo iba a ser el mundo dentro de 2 milenios, yo lo pueda leer y me siga escandalizando y siga divirtiéndome con su picardía y con su sensibilidad, pues casi puerca, por llamarlo de alguna manera. Y me parece que esa es la única manera que hemos encontrado como especie de alcanzar la inmortalidad a través del arte. Entonces, para cerrar, me gustaría leer un poema llamado Bajo mi tumba, en el que expreso precisamente ese deseo porque esto sea finalmente lo que me defina y lo que me mantenga vivo mucho después de que me haya vuelto polvo otra vez. Cuando sea alimento de gusanos o ceniza esparcida por el viento, cuando al fin este sofocado aliento ahorque sanguinario los mundanos deseos, se descubrirán arcanos placeres que sostienen un lamento perenne, fascinante, opulento, tan misterioso como los profanos territorios que suelen desplegar toda muestra y señal de blanca huida y ansían sus hazañas prorrogar. Mis palabras me mantendrán con vida. ¿Qué importa si al infierno he de arribar? Mi esencia seguirá cantando en vida. Muchas gracias a todos. Gracias, Francisco, por tus palabras, por tu poesía, sobre todo. Bien, abrimos el micrófono a los asistentes para preguntas, comentarios, loas, debate. Por favor, adelante. Hola. Mi primera pregunta son dos. La primera es, ¿qué significa para ti presentar este libro en Morelia? Y la segunda, si hay algún tema que crees que te faltó ahí meter. ¿Qué significa para mí presentar en mi libro en Morelia? Muchísimo. Pues porque aquí está mi familia, porque aquí están muchos amigos y porque Morelia para mí significa una segunda casa, porque yo no puedo entender, aunque toda mi vida he vivido en la Ciudad de México,
cuando no estoy ahí, estoy aquí. Desde niño, o sea, para mí Morelia significa mis primos, mis tíos, mis amigos, mi primera chamba, mi primera vez viviendo solo a los 25 años. Y la verdad es que hacerla en la Ciudad de México personalmente es lo natural para mí, porque allá vivo, pero siempre me había faltado este elemento de la familia presente. Entonces, para mí es alegría, es orgullo y es pues otra meta cumplida, ¿no? De poder compartir esto con mi sangre y con mi carne. Me encanta la idea y se los debía desde hace tiempo. ¿Y qué tema me faltó? Lo platicamos en la presentación anterior. Está la idea desde hace mucho tiempo de un poema al fútbol, pero nunca se ha dado. Nunca he podido encontrar las palabras o la forma de expresarlo. Y tengo que admitirlo, la salida del equipo de la ciudad me robó mucho esa pasión. Entonces, está ahí en el tintero, es un tema que sé que está pendiente, como está pendiente un poema esta ciudad, por ejemplo, un poema Morelia. Sé que en el momento en que la inspiración llegue, se podrá trabajar, no sé cuánto tiempo, pero de que están esas ideas en el tintero y en algún momento se ha intentado. Esperemos pronto para el siguiente poder decir misión cumplida. Bien, ¿quién más, por favor? Bueno, yo más que hacer preguntas, quiero felicitarte. Quiero dar besos porque se está cumpliendo otra meta más en tu vida. Desde niño tuviste la idea, la ilusión de ser algo grande, de mamá, ¿qué es lo que tengo que hacer para pasar a la historia? Y te dije, eso no tienes que describir tú, mi vida, y lo vas a ir descubriendo como vayas creciendo. Qué bueno que lo descubriste, qué bueno que te has dedicado a ella. Mil felicidades. Y creo, como dijo el maestro, no vas a parar y vas a continuar hasta ser un bestseller. Que Dios te siga ese don, esa felicidad en tu trabajo, en tu meta, para que todo lo cumplas y se haga una bella realidad. Mil felicidades, Michelle. Antes que nada, Francisco, felicidades. No sé si aceptes retos. Hablas de Morelia, pero hablas de un Morelia aurirrojo. Y yo te lanzaría un reto de un Morelia, de donde has nacido, te gestaste en esta ciudad y hablas de arte, trascender a través del arte, trascender a través de la poesía. Y Morelia no sería lo que es sin su arquitectura. Ahí te dejo el reto para un próximo poema. Me encanta. Bueno, mi pregunta para ti es, yo siempre te veo estudiando, todo el tiempo. Desde que o sea, estás trabajando, estás estudiando, cantando, prácticamente escribes sin parar. ¿Qué es lo más complicado y aparte qué es lo que más satisfacción te da
en el momento en que eliges de todos los poemas que haces, al juntarlos en un libro? Lo más complicado y más satisfactorio. Lo más complicado va ligado a la inspiración, porque generalmente me viene una idea, ¿no? Voy a escribir de la isla de Clipperton. Voy a escribir del cáncer verde. O a veces viene una frase, ¿no? De repente me viene un verso suelto. Y digo, esto se puede construir. ¿Qué es lo más satisfactorio? Pues es justamente ver cómo poemas que tardé años en poder terminar. Un ejemplo de ellos es el poema que le escribo al buen ladrón, conocido popularmente como Dimas. Es un poema que surge de una idea que tengo yo en el año 2009, en el que quería hacer una suite como de personajes de la Biblia no tan conocidos, no tan estudiados. Y entre ellos estaba el buen ladrón, porque es un pasaje de la Biblia que me quiebra. Siempre que veo alguna película de la vida de Jesucristo y ponen esa escena, porque finalmente que el Mesías te asegura el paraíso, yo me dejo ir, voy a estar contigo y me vuelvo, ¿qué hago aquí? Y me parece uno de esos momentos de redención bellísimo. Y fue un poema que tardé casi 13 años en terminar. Hubo una primera versión, verso libre, que no me llenaba, no sentía yo que realmente reflejara la sensación de perdón, del alivio de los pecados que debe haber sentido ese pobre hombre en ese momento, crucificado y a punto de morir. Y cuando finalmente lo terminé 13 años después, pues es como reencontrarme con un viejo amigo, es como ver que realmente no importa cuánto tiempo pasó, o si las ideas caducaron, o si la inspiración se apagó, al final se logró. Y hay varios poemas, por ejemplo, La suite en mi plan me llevó un año completo, de los cuales 6 meses fueron en la cabeza, de releer, de intentar entender, de tratar de imaginarlo, porque finalmente yo lo que buscaba es que no fuera solamente una suite con texto, sino que sintieras la presión de las flechas que te disparan en el 6º escenario, que sintieras al jaguar arrancándote el corazón en el 7º paso, que sintieras la benevolencia de Mitlatecuhtli y Mictecacihuatl una vez llegar después de haber superado todo ese trayecto. Creo que eso es lo que me da satisfacción, que al final puedo presentar un poema o una serie de poemas complejos, pensados y que sobre todo respetan los parámetros clásicos. No es ninguna crítica, y de hecho hay autores que me encantan porque son poetas que en realidad te dan una frase o dos al estilo de las redes sociales que puedes compartir en Instagram, pero creo que hay quienes tienen el talento tan grande que con 2 frases te dicen mucho. Entonces al final es eso, la satisfacción de que está bien hecho, bien construido, bien pensado, y que puede despertar el interés y la curiosidad de los lectores por ciertos temas que a lo mejor no están en su radar. Bien, ¿alguien más? ¿Nunca te has preguntado hacer un libro que conmueva a la niñez y a la juventud para que empiecen a tomar mejor sus ideas? O sea, de todo el mundo, de lo que estamos viviendo ahorita en esta actualidad, para que la niñez entienda mejor la vida, más humana, más sencilla, más alegre, que puedan vivir con más felicidad. ¿No te gustaría tomar también eso? No sé, sería un reto para mí hacer eso también por la juventud. Me siento que estoy un poco olvidada en ese aspecto, de ver más esperanza, más amor, más perdón, más caridad, un mundo más bello para ellos, dejarles. ¿No
tanto dolor están viviendo ahora últimamente. Me dejaste pensando ahorita, Chata. Sí, definitivamente creo que se puede trabajar más el mensaje social. Ahorita se tocó un tema sensible que me parece que nos afecta a todos, que nos afecta a todos. Y podría ser un buen enfoque, un punto de vista más social, más de, bueno, yo ya con más experiencia, ya sin ser ese poeta a lo mejor joven, arrebatado, romántico y perdido, creo que podría ser, o sea, la siguiente a lo mejor podría ser litanías de sabiduría, ¿no? De consejos, claro. Me parece igual que la arquitectura de Morelia, me parece un muy buen reto. Por supuesto que lo tomaré en cuenta. Muchas gracias. Tienes aquí presente a nuevas generaciones de lectores. ¿Qué consejo les podrías dar? Y también, como intento de poetisa que intento ser, ¿qué consejo me podrías dar? Un par de preguntas. Mira, aconsejo a las nuevas generaciones de lectores pues que finalmente encuentren temas que les apasionen y a partir de eso busquen lecturas. Hoy en día, digamos, las redes sociales y el internet pues son un arma de doble filo y creo que un punto a favor de ello es que la información está accesible. Me parece un buen punto positivo, buscar esos temas que te apasionan. Ay, a lo mejor a ti te apasionan, no sé, las princesas. Ah, bueno, mira, están los mitos artúricos, está, vaya, el propio Oscar Wilde que retoma un poco en algunas de sus obras estos temas individuales. Creo que es importante escuchar a las nuevas generaciones qué les gusta, cuáles son sus inquietudes, qué les llama la atención. Porque luego, ahorita me empieza a venir a la mente es el ser niño y que de repente, ¿qué quieres ser de grande? No sé, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, pues creo que a partir de la honestidad propia de los niños y de las niñas, pues escucharlos, ¿no? Pues a mí me gusta X, a mí me gusta Y, Z. Bueno, vamos a ver qué hay de literatura al respecto, ¿no? Acorde a tu edad y poco a poco ir conociendo. Creo que la ventaja que tienen los niños y las niñas es que esa curiosidad por aprender está muy, muy despierta. Entonces, mientras más lean, mientras más busquen, pues más oportunidades de que encuentren no una, sino varias cosas que les apasionan. Y respecto a lo que tú me preguntas, pues escribir, no dejar de escribir, no frenarte por el qué dirán, no pensar en, ay, sí, ¿qué van a decir cuando lo lean? No importa. Lo que importa, y yo insisto, es lo que tú tienes que sacar, lo que tú tienes que decir, y cada uno, o sea, porque habrá quien diga, a lo mejor yo no escribo, sí, pero a lo mejor compones música, o a lo mejor te gusta la arquitectura, diseñar espacios, diseñar casas, edificios. Lo que hagas, hacerlo apasionadamente y hacerlo honestamente. Y digo, no dejarlo, no porque leas y digas, ay, no me gusta, no, sigue al día siguiente. O sea, es no parar, es algo constante y hacerlo por compasión, porque te gusta, porque te sientes bien y porque crees que esa es tu manera de expresarte. Adelante, hazlo y compártelo. Pues eso siempre. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Pues cerramos. Perfecto. Con esto damos fin a nuestra jornada poética en este hermoso marco. Reitero el agradecimiento al Centro Cultural Allende 637, a la maestra Keila, y desde la editorial Salto al Reverso también reiteramos y volvemos a agradecer su presencia y atender a este llamado para acercarse a la literatura, tan noble como todas las artes. Y pues gracias por su interés. Va a estar acá en esta misma mesa Francisco firmando los ejemplares que quieran adquirir.
Muchas gracias y buena tarde. Un pequeño brindis, los que nos hicieron favor de acompañar. Aquí tenemos un pequeño brindis para obsequiarles, por favor. Y de este lado es la venta de los niños. Muchas gracias. Tenemos la venta en la mesa allá de la esquina y una vez que tengan su ejemplar pasen al banco con Francisco para que se los firme.